El tema a exponer es la Escuela Crítica de Frankfurt, con dos de sus exponentes como lo es Herbert Marcuse y Walter Benjamin. Podemos hablar que la Escuela Crítica de Frankfurt fue creada en 1923 y surge como un instituto para la investigación social. A partir de allí se crea un grupo de investigadores que tienen como referencia, que empiezan con esa referencia de lo que fue Weber, Marx y Freud. Y ellos siendo ellos los principales creadores de la teoría de la crítica. También en la Escuela Crítica de Frankfurt se crean iniciativas para que se llegue al estudio del análisis del individuo. Los principales exponentes de esta rama fueron Adorno, Marcuse y Horkheimer, entre 1930 hasta 1970. Allí se presenta la teoría de la industria de la cultura, de la industria cultural. Es aquí donde la cultura se vuelve un negocio y así se convierte el ser humano se convierte en mercancía. Un claro ejemplo para notar es algo como lo que sucede en nuestro país, si estamos hablando de aquellos indígenas que pues han hecho sus propias creaciones y que son como aquellas artesanías que son representativas y que dan identidad a una cultura. Esto ha cambiado y sucede con algunos de estos artículos que los han convertido en negocio, lo que han perdido pues a ese valor cultural y se ha convertido en a nivel económico pues el crecimiento del poder y a nivel económico de los capitalistas o aquellas personas que tienen las mayores riquezas, convirtiendo pues a las masas en el gran mercado para estos artículos que ya han dejado de tener ese valor cultural. Este es un claro ejemplo de lo que sucede y de esa parte de identidad cultural que se ha perdido pues en nuestro país. También Marcuse habla sobre que del hombre unidimensional. Se dice que los medios de comunicación eran manipulados, se habla de este tema. En la actualidad es muy importante resaltarlo porque cada día se presenta más este tipo de cosas. La manipulación, aquellas grandes masas, aquellos que mandan sobre clases más bajas tienden a manipularlos por medio de la información que se presenta y así llevarlos a que no, como a esa alienación donde el individuo piensa más como objeto y no como sujeto. Entonces esto es gran parte de lo que se habla en esta teoría. También representa la sociedad capitalista avanzada como una sociedad donde el hombre pierde el sentido crítico, el consumidor y la libertad. Entonces el sujeto ya no es pues dueño como de su propia decisión, de su propia opinión, sino que permite y se deja llevar por aquellas grandes masas, especialmente en los medios de comunicación, donde de acuerdo a lo que digan los medios de comunicación y a lo que piensen las masas, los demás se dejan llevar. Entonces allí no se presenta ningún tipo de oposición. Todo el mundo, por miedo a ser rechazado, prefiere unirse a esas masas sin tener un criterio propio de pensamiento o de oposición ante algo que de pronto no están de acuerdo, pero por ese temor a ser rechazados prefieren unirse y sin tener ningún argumento por el cual están tomando cierta decisión. En Colombia sucede con la política, sucede con varios temas, especialmente este es uno de ellos. Pues también habla de que se convierte, es una democracia, pues hablándolo así, pero es una democracia que no tiene libertades, porque realmente se vive del consumismo y este es el que obliga
a que el individuo tome cierta decisión, pero no es porque tenga un criterio propio. Entonces, esto hace que el ser de una u otra manera esté adaptado integralmente a la sociedad, pero pues más llevado por lo que los medios de comunicación o aquellos que dominan una sociedad les obligan a pensar. Entonces se pierde de cierta manera esa libertad, ya que el individuo no tiene su criterio propio. La filosofía de esta sociedad unidimensional es el positivismo, que sirve de base de la racionalidad, la tecnología y a la lógica del dominio. También esta filosofía no tiene rival porque pues anula el espacio de la crítica, también anula la propia revolución, seducida por el contorno, el consumismo. Por ello es que Marcuse busca otros sujetos revolucionarios como aquellas clases bajas, aquellos sectores marginados, aquellas personas extranjeras y pues para que se manifiesten pues sobre aquellas inconformidades y pues de esta manera como ser un aliciente para aquellas clases menos favorecidas y porque pues de una u otra manera se muere pues con esa idea sin tener pues como esa libertad de expresarse y poder manifestar todo pues lo que se siente debido a todo lo que pues a lo que ya mencioné anteriormente. Entonces esto hace que la sociedad viva manipulada. En el caso del ocio, en el caso de nuestro país, con aquellas producciones o telenovelas que pues entretienen a la gente y hacen que son distractores, por decirlo de esta manera, para evitar que la gente pues se informe y de esta manera pues pueda tener argumentos claros sobre algo que aquellas masas les están incitando a que sean o a que hagan o a que sigan una ideología que de pronto en el fondo no es propia del individuo, sino más llevada por los medios de comunicación o por otros factores, por la publicidad, por las redes sociales. Son factores que inciden en el pensamiento de la persona. Entonces estos son pues como los claros ejemplos en el caso de la crítica. Entonces pues muchas gracias.